En los albores del siglo XX, dos naciones con destinos entrelazados forjaron un conflicto que sacudió el continente asiático y dejó una huella indeleble en la historia. Mientras una antigua potencia despertaba de su letargo, otra se aferraba a una visión férreamente militarista. En este relato épico, exploraremos los acontecimientos que desataron la Segunda Guerra Sino-Japonesa, un enfrentamiento de proporciones titánicas que cambiaría el curso de la historia. ¿Estás listo para adentrarte en este viaje a través del tiempo? Bienvenidos a Exploradores del Pasado. Para entender la situación precaria que llevó a la Segunda Guerra Sino-Japonesa, es importante mencionar los eventos en China durante el siglo XIX. Este siglo se caracterizó por el faccionalismo, la falta de ley, la intervención extranjera de las potencias occidentales y el crecimiento del sentimiento nacionalista. En 1911, esto culminó con el derrocamiento de la dinastía Qing establecida, siendo reemplazada por los republicanos nacionalistas o Kuomintang. Esto condujo a un regionalismo intenso en China, ya que los caudillos se apoderaron de pequeños territorios que gobernaban en su propio nombre. En la década de 1920, la propagación del comunismo llevó a la creación del Partido Comunista Chino o PCC, que fue reprimido por el Kuomintang, liderado por el astuto Chiang Kai-shek, quien sometió a influyentes caudillos para asegurar su dominio sobre China. Poco después, Chiang dirigió su atención hacia los comunistas, encendiendo la Guerra Civil China en 1927. Por otro lado, Japón había estado relativamente aislado durante milenios. La nación insular desarrolló una sociedad altamente militarista, que se intensificó después de que el emperador de Japón consolidara su poder en lo que se conoció como la Restauración Meiji. Su adhesión a códigos guerreros y feudales se tradujo en una devoción religiosa al emperador. Estos años de aislamiento contribuyeron al desarrollo de una mentalidad xenofóbica, donde los japoneses consideraban su cultura como la más sofisticada y civilizada, y esto se mantuvo a pesar de la creciente influencia de Occidente en tecnología y comercio en el siglo XIX y XX. La combinación de ultranacionalismo, un Estado centralizado y tecnología europea permitió a Japón, en la Primera Guerra Sino-Japonesa, conquistar Corea a los chinos, cuyo proceso administrativo y tecnología palidecían en comparación. Japón continuaría expandiéndose por el Pacífico y el continente asiático. Los requisitos de una gran población y un ejército numeroso comenzaron a presionar la economía japonesa, lo que llevó a una expansión cada vez mayor en el continente asiático. En septiembre de 1931, Japón invadió Manchuria, argumentando que el incidente de Mukden justificaba la acción, aunque los japoneses habían detonado explosivos en la línea de ferrocarril del sur de Manchuria, que habían obtenido en la guerra ruso-japonesa. A pesar de las órdenes de mantener el incidente a nivel local, el ejército japonés procedió a capturar todas las ciudades a lo largo del ferrocarril y, sorprendentemente, la República de China mantuvo una política de no resistencia. Sin embargo, algunos caudillos y generales chinos intentaron resistir sin éxito. China apeló a la Liga de Naciones en respuesta, y después de una investigación de un año, la Liga concluyó que la invasión no estaba justificada, a lo que Japón simplemente abandonó la Liga de Naciones. Chiang Kai-shek sabía que los intereses japoneses en China no habían terminado, y en 1936, acordó una alianza con los comunistas, poniendo la Guerra Civil China en espera. Menos de un año después, estallaría la Segunda Guerra Sino-Japonesa cuando, el 7 de julio, las tropas japonesas realizaron un ejercicio militar cerca del puente de Marco Polo en Banping, lo que sorprendió a la guarnición china que no fue advertida previamente. El 20 de julio, Japón comenzó a bombardear Banping y a fin de mes había tomado Pekín y sus alrededores. Inicialmente, los japoneses estaban contentos con el territorio que habían tomado en el norte de China y querían poner fin a la guerra rápidamente, pero Chiang Kai-shek no se daba por vencido. Decidió abrir un segundo frente en la ciudad de Shanghái, asaltando el barrio japonés el 13 de agosto. La lucha en el área de Shanghái duró 3 meses, marcada por un combate intenso en espacios cerrados. Shanghái finalmente cayó cuando una fuerza japonesa de élite desembarcó en la región sur de la ciudad, que quedó indefendida. Los chinos sufrieron graves bajas, perdiendo 250.000 hombres, muchos de ellos sus tropas de mayor calidad, mientras que los japoneses perdieron 60.000. El 8 de noviembre,
Chiang ordenó a sus fuerzas retirarse hacia el oeste, hacia Nankín, la capital de China en ese momento. A pesar de las defensas, los japoneses capturaron la porción sur de la ciudad para el 12 de diciembre, lo que llevó a Chiang a evacuar sus tropas de la ciudad. Los japoneses estaban frustrados por lo que esperaban que fuera una victoria fácil, y esta frustración se tradujo en brutalidad hacia los civiles, quienes fueron víctimas de violaciones y ejecuciones a gran escala. Las estimaciones de las víctimas varían de 50.000 a 300.000, convirtiendo esta masacre posiblemente en el evento más significativo de la Segunda Guerra Sino-Japonesa y uno de los mayores horrores en la historia de la humanidad. Hacia 1939, la guerra estaba llegando a un punto muerto. China se negaba a rendirse a pesar de las enormes bajas y pérdidas territoriales, y comenzaba a recibir la experiencia y la ayuda extranjera que tanto necesitaba. Mientras tanto, las líneas de comunicación japonesas se estiraban al límite y las fuerzas japonesas sufrían pérdidas sustanciales en términos de equipo y personal. Sin embargo, el espíritu japonés se elevó cuando su aliado alemán firmó un pacto de no agresión con la Unión Soviética, a la que los japoneses temían que invadiera Manchuria y sus posesiones en el norte de China. El 14 de septiembre, 13 días después de que Alemania invadiera Polonia, una fuerza japonesa de 100.000 hombres atacó la ciudad de Shanghái, el próximo gran objetivo en el camino hacia Xianxian, donde el gobierno chino se había reubicado. Un contingente de 240.000 soldados chinos repelió a los japoneses, infligiendo más bajas de las que sufrieron. El 6 de octubre, los japoneses se retiraron y permitieron que los chinos recuperaran terreno en las áreas circundantes. Zhengzhou fue la primera gran ciudad china que logró resistir con éxito a los japoneses, mientras que el Kuomintang tendía a participar en grandes operaciones. Sus aliados comunistas en el norte principalmente se oponían a los japoneses a través de la insurgencia y tácticas guerrilleras. Sin embargo, bajo presión de Chiang Kai-shek, el Partido Comunista de China comenzó a ejecutar acciones ofensivas importantes. El 20 de agosto de 1940, el PSC reunió a 400.000 hombres del ejército de la octava ruta y asaltó numerosas áreas de reunión y ferrocarriles defendidos por 420 japoneses y fuerzas colaboracionistas chinas, en lo que se conocería como la ofensiva de los 100 regimientos. Aunque los japoneses y sus colaboradores se retiraron, los comunistas consideraron su campaña exitosa porque resultó en la destrucción de aproximadamente 600 millas de vías férreas. El resto de la Segunda Guerra Sino-Japonesa se caracterizó por repetidos intentos fallidos de los japoneses por tomar diversas ubicaciones estratégicas. No fue hasta cerca del final de la Segunda Guerra Mundial, el 9 de agosto de 1945, 3 días después de que se lanzara la bomba atómica en Hiroshima, que la Unión Soviética declaró la guerra a Japón y destruyó rápidamente el principal ejército japonés en Manchuria. El 15 de agosto, Japón se rindió, poniendo fin a la Segunda Guerra Sino-Japonesa y la ocupación de China. Dentro de un año, la Guerra Civil China se reanudaría, pero esa es una historia para otro día. Gracias por ver el video, recuerden suscribirse y activar las notificaciones. Esto fue Exploradores del Pasado.